Por fin sucedió lo que muchos esperaban. Rusia empezó a vender petróleo con pérdidas. Las petroleras, por las sanciones y el gran descuento, deben vender el petróleo bajo el costo de producción, ya que no pueden parar la extracción. Eso sería aún más caro. Resulta que hoy en día la extracción de petróleo para las compañías petroleras rusas se ha vuelto no rentable debido a los descuentos que ofrecen a los compradores. En la India y en China, el precio del crudo ruso Urals cayó a $33-34 por barril en los puertos del Mar Báltico y del Mar Negro, y su descuento frente al Brent alcanzó los $27 por barril, pero eso no es todo. China, siendo astuto, pidió un descuento aún mayor, y al final los rusos venden petróleo a los chinos con un descuento de $35 por barril. Te preguntarás, entonces, ¿por qué Rusia sigue vendiendo petróleo a pérdida? Eso es lo que trataremos en este episodio. Además, los datos de KPLER mostraron que el volumen de suministro de petróleo ruso a la India en diciembre de 2025 fue de poco más de 1 millón de barriles por día. Parece mucho, pero es la cifra más baja desde noviembre de 2022, cuando la India empezó a comprar activamente petróleo ruso barato en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania. Y el último clavo en el ataúd de la economía rusa. El jefe del Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa, Anton Siluanov, declaró que la proporción de los ingresos petroleros y gasíferos en el presupuesto ruso disminuirá ya en el corto plazo, ya que las reservas de hidrocarburos de bajo costo de producción se están agotando. Sí, la gasolinera no es eterna. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal, den like, escriban cualquier comentario y, por supuesto, se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción. Amigos, ¿han notado cómo nos atraen activamente las noticias negativas? Estoy seguro de que la mayoría de ustedes, al despertar, agarran el teléfono para leer las últimas noticias, y son precisamente las noticias negativas las que llaman más su atención que las comunes. ¿Pero por qué sucede esto y cómo podemos evitar sobrecargarnos, especialmente durante la temporada de fiestas de Año Nuevo? Para entender esto, los invito a ver este video, cuyo enlace además dejaré en la descripción de este video. Les recomiendo que vayan y lo vean, porque es un truco psicológico muy interesante de nuestro cerebro que nos impulsa a enfocarnos precisamente en las noticias negativas. Hoy los analistas del mercado petrolero nos sorprendieron. La producción de petróleo de las compañías rusas ya no es rentable por los descuentos que ofrecen a India y China. Resulta que la semana pasada el precio del crudo ruso Urals cayó hasta $33-34 por barril en los puertos del Báltico y del Mar Negro. Es el nivel más bajo desde la pandemia de COVID, y su descuento con respecto al Brent alcanzó los $27 por barril. Parecen consecuencias interesantes, pero no es todo. China, como un verdadero aliado de Rusia, al oler la sangre, de inmediato decidió aprovechar la situación, y algunos lotes para las refinerías chinas se vendieron con un descuento de $35 por barril, o sea, prácticamente a mitad de precio. China simplemente dijo, escuchen, si no les gustan nuestras condiciones, pues simplemente no compraremos su petróleo, y los rusos no tienen a dónde ir, porque detener la extracción de petróleo es muy difícil. Es un proceso tecnológico muy complicado. Si ya tienes el yacimiento en funcionamiento, conservarlo es muy difícil. Por eso, los rusos no tienen dinero ni tecnología para eso. Luego explicaré por qué. Y en consecuencia, entonces tienen que vender ese petróleo, aunque sea con pérdidas, simplemente para que, disculpen, ese petróleo no se derrame por encima. Como resultado, la industria petrolera de la Federación Rusa se encuentra al borde de la rentabilidad y varios proyectos petroleros ya están en números rojos, incluso debido a la complejidad de la extracción. La complejidad de la extracción la trataremos después. Es un tema interesante. Como es sabido, los yacimientos que siguen operando con una pequeña ganancia son aquellos a los que se les aplica una tasa preferencial del impuesto a la extracción de recursos minerales. Es la principal fuente de ingresos petroleros y gasíferos para el presupuesto ruso. Según Reuters, unas 20 petroleras en Rusia pagan un impuesto a la extracción de recursos minerales, NDPI, de cero y ganan $20 por barril. Incluso con los precios actuales del EURALS, unas 30 empresas más utilizan una tasa preferencial y también siguen obteniendo ganancias.
Pero eso significa que, aunque estas empresas parecen aportar al presupuesto, en realidad casi no pagan nada. Y esa es precisamente la idea. Deberían generar ganancias para el Estado. Al final, solo los antiguos yacimientos en la región del Volga y Siberia Occidental se mantienen relativamente bien gracias a sus grandes reservas y cercanía al oleoducto. Pero los yacimientos que pagan la tasa completa del impuesto a la extracción de minerales, que están geográficamente alejados del oleoducto y tienen condiciones de extracción difíciles, ya generan una pérdida de $5 por cada barril vendido. Pero sería justo decir que algunas empresas en Rusia todavía ganan dinero con el petróleo, aún reciben, aunque sea poca, pero alguna ganancia. Aquí es donde Reuters muestra unas matemáticas interesantes. Entonces, la cotización del petróleo de la marca Urals es de alrededor de $40, esto ya considerando el descuento. De ese dinero, unos $26, 65%, se destinan a impuestos, más casi $4 adicionales. Eso se va en gastos para el pozo hasta $7 y esos son los gastos de transporte de ese petróleo. Al final quedan $3 por barril. Ese ingreso debería cubrir los gastos de inversión de las compañías como la futura extracción, perforación y mantenimiento de yacimientos. Parece que hay una ganancia de $3, pero en realidad no la hay. Pero no olviden que la industria petrolera de la Federación Rusa, que ya ha sido golpeada por las sanciones y ha perdido el acceso de las compañías a los equipos occidentales, poco a poco se está deslizando hacia una crisis. ¿No lo creen? Aquí tienen algunos números más. En el primer semestre, las ganancias de Rosneft cayeron 3 veces, Lukoil bajó a la mitad, Gazprom-Neft cayó 54% y Surgutneftegas perdió 454.000 millones de rublos en 6 meses. Los ingresos petroleros y gasíferos del presupuesto de la Federación Rusa de enero a noviembre de 2025 cayeron un 21% y en diciembre fueron los más bajos desde agosto de 2020. El presupuesto de 2026 de la Federación Rusa fue elaborado por el gobierno suponiendo que el Urals costaría $56 por barril, pero hasta ahora los precios reales están un tercio, es decir, un 30% por debajo de ese nivel. Pero esto apenas comienza. Bloomberg escribe que el volumen de suministro de petróleo ruso a la India en diciembre de 2025 fue de alrededor de 1,1 millones de barriles, un poco más de 1 millón de barriles por día, lo que será el nivel más bajo desde noviembre de 2022. En noviembre de ese año, India compraba casi 1,8 millones de barriles diarios de petróleo a Rusia. Y así, según los cálculos, en la segunda semana de diciembre, en medio del endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra la industria petrolera rusa, las compras de petróleo de Rusia por parte de la India cayeron a 712.000 barriles por día, pero luego aumentaron a 1.100.000. Algunas refinerías indias simplemente encontraron lagunas para comprar petróleo que no proviene de empresas rusas sancionadas. Sin embargo, eso no permitió recuperar los volúmenes previos a las sanciones. Incluso así, funcionarios indios informaron que al cierre de diciembre, las importaciones bajan a 800.000 barriles diarios. La siguiente noticia, que personalmente fue la que más me alegró, todo eso está claro, sanciones, descuentos y demás, pero hay una noticia fundamental. El ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, admitió que los ingresos petroleros y gasíferos del presupuesto disminuirán a mediano y largo plazo, debido a que las reservas de hidrocarburos de bajo costo en Rusia se están agotando. Según él, las condiciones fáciles para extraer en Rusia ya pasaron y ahora la extracción en yacimientos difíciles es cada vez más cara. Y por eso habrá que seguir reduciendo los impuestos al sector del petróleo y gas, cita de Siluanov. Prevemos regímenes fiscales preferenciales adicionales y entendemos perfectamente que no podemos contar con altos niveles de ingresos petroleros y gasíferos a largo plazo. Esto es relevante porque si las empresas ahora operan con pérdidas con una extracción fácil, ¿qué ocurrirá si extraer se vuelve mucho más costoso? Además, no olviden que si se elimina el impuesto a las compañías petroleras, el presupuesto se llenará a costa de la nube. Según Siluanov, este año la proporción de ingresos petroleros y gasíferos en el presupuesto cayó al 23%, aunque hace unos años llegaba al 50%. En el Ministerio de Finanzas de Rusia ya estimaron que en 5 años el país dejará de depender de los ingresos petroleros.
En el escenario base, que está basado en un precio del petróleo de $69 por barril, en 17 años los ingresos petroleros y gasíferos representarán solo el 13% del presupuesto y en un escenario conservador con menor precio del petróleo bajarán al 9%. Como pueden ver, no existe un precio de $69 ni algo parecido. Y les daré otra cita de Siluanov para alegrarlos aún más. Está en duda la propia existencia de Rusia en el mercado petrolero mundial. Según la Estrategia Energética 2050 que aprobó el gobierno, se requieren inversiones significativas, un avance tecnológico y cambios en la regulación. La economía podría enfrentar una fuerte caída en la producción de petróleo, de 520 millones de toneladas al año actualmente a 477 millones en 2036 y 287 millones en 2050, es decir, casi a la mitad. En este caso, la exportación de petróleo deberá reducirse a 79 millones de toneladas al año, en un escenario de estrés con sanciones occidentales más estrictas y una rápida renuncia global a los hidrocarburos. Para el año 2050, Rusia solo extraerá 171 millones de toneladas de petróleo al año. Esto es 3 veces menos que ahora, y no quedarán barriles para exportar. Su volumen caerá a cero. Fin de la cita de Siluanov. En esta nota pondré puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus emociones en los comentarios debajo de este episodio. Y amigos, si este episodio les pareció interesante y útil, pueden apoyar este canal con su donación o una suscripción de patrocinio pagada a través de los enlaces y datos proporcionados. En la descripción dice, apoya el canal de Alexei Pechi. Elige el formato que prefieras. Estaré agradecido por cualquier apoyo que me den. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.